Bueno, estamos de vuelta en ADN hoy, mirando también lo que pasa en el exterior, donde están los países europeos marcando la tónica con los retornos. Los retornos seguros, las nuevas normalidades, sí están en boca de todos allá, Mirna, porque Alemania volvió, por ejemplo, ayer a funcionar en la mayor parte de su territorio, pese a que se había detectado en los últimos días un brote de coronavirus en la zona ahí de las principales ciudades del occidente alemán. Pese a que de todos modos se mantienen muchas cautelas. En España han vuelto a ocuparse los parques, los comercios, los cafés. Ayer veía el diario El País relatando en una crónica casi costumbrista cómo la gente estaba volviendo a las terrazas. Están en primavera, en Europa se empezaron a desplegar los quitasoles, los quitasoles ahí en las plazas típicas, en la Plaza Mayor, etcétera. Conversábamos con el embajador de Dinamarca, ¿te acuerdas? Ayer mismo, y nos relataba cómo en Dinamarca estaban también volviendo justamente ayer lunes un montón de actividades, pero con un enorme debate, con muchas cautelas y con la disposición a volver a las restricciones si es que llegaran a producirse rebrotes. Así es, pero fíjate que no tan lejos, acá más cerca, en Perú, ya se está avanzando gradualmente en la reapertura. Ayer se mencionaba que había más de 200 negocios que habían reabierto. El gobierno ahí, por supuesto, estableció algunas medidas como el uso obligatorio de mascarillas, de guantes. Me sorprende más lo de Perú porque lo que está pasando en el hemisferio norte tiene mucha relación también con la etapa en que ellos están. Ellos están, entre comillas, en salida. Es decir, salida digo entre comillas porque todavía no hay un control absoluto, pero sí estamos hablando de una situación en términos pandémicos mejor, porque estaban empezando las buenas temperaturas, ¿verdad? Y por lo tanto ellos tienen otra realidad. Nosotros estamos al revés. En el hemisferio sur estamos justamente enfrentando un momento mucho más complejo porque se nos viene el invierno y las enfermedades respiratorias. Así es que atención ahí porque lo que pueda pasar en estos días también. Por cierto, que va a tener implicancias en la economía. ¿Y te parece que vayamos al siguiente entrevistado, Mauricio? Claro, porque justamente acá estamos en una etapa distinta, que es las de las cuarentenas, que al contrario de levantarse se han ampliado en estos días, y en una de esas se amplían más todavía, afectando toda la actividad económica y postergando lo que creíamos que podía haber empezado a ser ya una recuperación de la actividad. Tenemos en la línea al ministro de Economía, Lucas Palacios. ¿Cómo está, ministro? Mauricio, Mirna, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien. Nosotros estamos muy bien, pero la gente de repente no tanto, y a veces nos incluimos también, y eso es lo que nos debe hacer volver a tomar conciencia. Pero, ministro, y ahí vamos al tiro al grano, con una afectación a la actividad, porque portarse bien implica justamente guardarse más y en una de esas producir menos como país. Y estamos enfrentando cuarentenas extendidas, que en una de esas, como decíamos, se amplían más todavía, y mucha gente se ve en dificultades para trabajar. ¿Cómo evalúa usted el golpe a la economía que se produce en estos días, por ejemplo, en la región metropolitana, con el 60% de la población confinada? Sí. Bueno, portarse bien también significa autocuidarse como corresponde. Y a veces las personas se han soltado las trenzas pensando en que ya hemos salido de esta situación de compleja sanitaria, y la verdad es que esto nos va a acompañar durante varios meses, y probablemente quizás hasta el próximo año. Entonces, el hecho de que vayamos generando estas cuarentenas dinámicas, que unos sectores entran en cuarentena y otros dejan de estar en cuarentena, no significa que el sector que deja de estar en cuarentena queda completamente liberado. Entonces, es importante que aprendamos a vivir con esta situación de autocuidado, y es por eso que hemos generado los protocolos, por un lado, para que se vayan aplicando en cada una de las industrias, en cada uno de los sectores económicos, para que puedan ir progresivamente, gradualmente, con mucho cuidado, abriendo, pero siempre manteniendo las medidas sanitarias desde los trabajadores, desde los empleadores y también desde los clientes. Entonces, todo esto es muy importante porque lo que ocurre, Mauricio, es que la pobreza, o más bien la crisis económica, es una crisis social muy fuerte, y la pobreza no tiene ninguna compasión con las crisis sanitarias. Entonces, necesariamente tenemos que ir compatibilizando estos dos elementos que son dos caras de la misma medalla, es decir, cuidarnos, ser muy responsables con el autocuidado, sobre todo con las personas que son más frágiles, las personas que están en una situación de mayor riesgo,
y también ir de a poco volviendo a la actividad en aquellos sectores en donde se puede, con la aplicación de los protocolos sanitarios, porque no hay política pública ni social que sea equivalente al empleo y a la actividad. Tenemos que ir compatibilizando ambos elementos y eso es lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Claro, ahora, ministro, usted ve que la experiencia fallida de intentar abrir un mall, como fue el caso de Apumanque, aquí en Las Condes, en Santiago, mostró que claramente no estábamos preparados para dar ese paso, porque lo cierto es que mientras el comercio grande, importante, ¿no es cierto?, permanezca cerrado, la situación no va a variar, o sea, es decir, va a empeorar. Sin duda que todos tenemos súper claro que el confinamiento supone, ¿verdad?, una afectación en lo económico, y para las familias eso es evidente. Por eso que está toda esta discusión de los ingresos, de si lo que se está planteando efectivamente va a permitir que la gente, los ingresos de emergencia, va a permitir que la gente efectivamente se quede en la casa y no salga a ganarse el pan de cada día. Pero la realidad es esa, y tanto así que se está hablando de una contracción de la economía que pudiera llegar a un 12%, se llega a hablar de hasta un 18% de cesantía. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Todos los ciudadanos de este país estamos viendo que se nos viene el periodo más difícil, no ahora, se nos viene las próximas semanas. Entonces, frente a eso, ministro, ¿qué señal podemos dar de tranquilidad para que efectivamente los que pueden efectivamente abrir, puedan abrir y realmente se puedan mantener las condiciones de protección sanitaria? Porque en Chile no es tan simple, la gente no es tan fácil, ministro, que la gente diga, sí, yo me voy a cuidar, me voy a poner mi mascarilla. Lo que uno ve es al revés, se desbanda la gente. Entonces, las señales ahí, ¿cómo las maneja usted también desde su propia área? Mira, yo creo que aquí hay un tema cultural que es muy importante. Si tú te acuerdas cuando desde un principio abrimos los supermercados, que era fundamental para poder mantener el abastecimiento de productos necesarios para la vida, ¿cierto? Al principio, cuando iba a entrar un sector en cuarentena, la gente se abalanzaba a las puertas del supermercado pensando que todo se iba a acabar al día siguiente, y esa era una manifestación quizás histérica por no quedarse sin lo necesario para poder vivir al día siguiente. Y la verdad que pese a que nosotros decíamos que el abastecimiento está garantizado y que no es necesario ir el día de antes y comprarlo todo, mucha gente no hizo caso. Lo mismo tiene que ir ocurriendo con el sector comercio. El sector comercio va a ir progresivamente abriendo. El sector comercio, Mirna, representa 1.800.000 empleos en Chile. Casi todos son pequeños y medianos, sobre todo pequeños. Y entonces esa gente depende de su sueldo, y mucha gente también necesita ir a abastecerse a esos comercios. Es parte fundamental de la vida que tenemos todos. Y bueno, y el ejemplo que no fue un buen ejemplo, lo que ocurrió con el Apumanque, hubo mucha expectación, mucha gente también fue a la entrada, al momento de la apertura, se juntó mucha gente en ese momento, después se diluyó un poco, pero no ha sido la misma experiencia que han existido en otros centros comerciales que han ido abriendo progresivamente en otros sectores, en regiones. Algunos ha habido unos malos ejemplos, como el de ¿cómo se llama? El de Quilpué. Claro. Pero había otros muy buenos ejemplos, se han ido abriendo de a poco, otras tiendas más chicas, y la gente se está distribuyendo mejor durante el día. Entonces todo esto es parte de un proceso, pero el comercio es absolutamente fundamental para la vida del país. Hay 1.800.000 familias que dependen del comercio, y en general son empresas pequeñas y medianas, y como decía antes, sobre todo pequeñas. Así que tenemos que necesariamente ir avanzando hacia una cultura del autocuidado, del respeto de los protocolos, para poder ir avanzando hacia la vida que necesitamos, y poder también permitir que esas personas ganen sus ingresos. Y efectivamente, te quería comentar algo, que acaba de salir la encuesta, en este momento, la encuesta de expectativas económicas, y hay una proyección del PIB en el segundo trimestre de un 4,9 negativo a 7,2 negativo. Y la caída esperada en el IMASEC del mes que viene a continuación es de 8,1%, es decir, ya se está incorporando en las expectativas que estos meses que vienen van a ser muy malos en lo económico. Aterricemos eso. Y coincide con el invierno, como decía Mauricio, y eso es doblemente riesgoso. Aterricemos esos datos, ministro, porque estos datos están apareciendo recién. Justamente estaba también en la portada de la prensa económica hoy día, estoy viendo Diario Financiero, con un estudio que hizo Clapes UC anticipando una caída de la inversión este año mayor al 12% debido a la pandemia.
Pero ¿qué significa esto para la gente? Este desplome en la inversión. Esto coincide también con lo que están viendo los agentes económicos y la comunidad académica económica en esta encuesta de expectativas del Banco Central. Con números más, números menos, se ve un apretón tremendo. ¿No le hemos tomado el peso a lo que se nos viene, ministro? Yo creo que poca gente le ha tomado el peso a lo profundo de la crisis económica que está comenzando ya, que es una profunda recesión. Y esto no solamente en Chile, sino que en el resto del mundo. La inversión, de acuerdo a la encuesta de expectativas económicas, caería este año un 8,3%. Clapes define que va a ser cerca de un 12%. Esto hay distintas opiniones en el mercado, todavía esto es una noticia en desarrollo. Pero evidentemente que la inversión es fundamental porque crea empleo, porque crea productividad. Ahora, nosotros le hacemos un seguimiento a los proyectos de inversión, a todos los grandes proyectos de inversión y a los proyectos también medianos acá desde el Ministerio de Economía, porque genera mucho empleo, y no hay ninguno que se haya cancelado, pero se han postergado. Es decir, y si es que observamos la encuesta de expectativas en general, vemos que vamos a tener una caída muy profunda este año, pero después vamos a tener una reactivación fuerte a partir del último trimestre y el primer trimestre del próximo año. Ya. Y esto, para efectos concretos de la gente de trabajo, ¿tiene un correlato entonces con menor empleo nuevo, menor empleo actual, es decir, despidos? Sí, bueno, en el tema del empleo ahí hay varios elementos que son importantes. En primer lugar, se ha ido precarizando el empleo. Y eso lo vimos desde el estallido social en adelante. Ha ido incrementándose la informalidad. Y esos son empleos que no tienen salud, no tienen previsión, no están muy asegurados. Entonces son muy precarios. Y eso es algo ya negativo. En segundo lugar, tenemos lo que es el desempleo que mide el INE, ¿cierto? Que ya debiera en el mes siguiente, es decir, en el mes de abril, ya debiera estar cercano al 10%, estimo yo. Acordémonos que me parece que era 8,3% en marzo. Y luego habría que sumarle la gente que en rigor no está desempleada, que son los que se han sumado a la Ley de Protección del Empleo, pero que son cientos de miles, son más de 600.000 ya. Y eso significa que el efecto en la actividad, si es que bien no están legalmente desempleados, porque se mantiene el vínculo laboral, habría que sumarle a la inactividad el 10% más de esto otro, estaríamos llegando cerca de un 16-18% de desempleo proyectado en la economía, que eso es muy alto. Ministro, tengo acá la información de cosas que para la gente también son muy importantes, porque, por ejemplo, Providencia ya estableció horarios parciales para poder, justamente, como dice usted, normalizar dentro de lo posible la actividad económica. Horario parcial de lunes a viernes de 10 a 15:30 horas, estamos hablando de los negocios que pueden abrir entonces en la comuna. La presencia solo de 2 personas máximo por establecimiento, supongo que me imagino una farmacia, por decirlo, ¿no? Estoy tratando de imaginarme. Después, obviamente, el uso obligatorio de la mascarilla, echarse alcohol gel antes de entrar a la tienda. Está, por ejemplo, prohibido probarse la ropa al interior. Otro factor que me llamó la atención, otro elemento, es que solo se van a permitir pagos por Transbank o por transferencia bancaria. Es decir, no se va a usar dinero en efectivo. Entonces, son medidas que se están tomando. Lo importante, ministro, que acá hay que dejar muy claro que si no hay fiscalización, y yo entiendo que no puede haber fiscalización en cada tienda, estas cosas son difíciles de llevar a la práctica. A la gente le cuesta, ministro, no digo con esto que no seamos capaces de ponernos todos en el sentido de la urgencia, pero cuando uno ve, por ejemplo, en las ferias libres, ve las aglomeraciones y ve que la gente como que todavía no está entendiendo, y lo dicen los médicos, la gravedad que tiene esto y la facilidad con que se transmite este virus, uno se pregunta si efectivamente todas estas medidas van a poder aplicarse en los hechos. Sí, bueno, el punto que planteas tú, Virna, es el punto clave, yo creo. No podemos tener un funcionario de salud al lado de cada persona para que vaya fiscalizando lo que está haciendo. Se pueden hacer fiscalizaciones, se han hecho muchas fiscalizaciones, sobre todo a nivel de empresa, de aplicación de los protocolos, pero el autocuidado es aquí la madre de todas las batallas. Nosotros tenemos que aprender a vivir de aquí hasta el próximo año con una situación de autocuidado permanente. Y eso adentro de nuestros hogares, si es que existen adultos mayores o población de riesgo, cuando vayamos a la calle, cuando vayamos a un comercio, cuando vayamos al banco, cuando tengamos que ir a un supermercado, un almacén o una panadería a comprar,
todo eso tiene que ser con cuidado, porque de lo contrario nos vamos a contagiar y vamos a acelerar el ritmo de contagio y podemos colapsar el sistema sanitario. Y en definitiva, eso es el mayor riesgo que estamos corriendo. Y esto no es algo que estamos inventando acá en Chile, si esto es una cosa que estamos observando en el resto del mundo. Y es por eso que aquellas culturas que son más disciplinadas para poder seguir las normas, en este caso sanitarias, son las que mejor superan estas situaciones de pandemia. Y nosotros, claro, somos más desordenados que otros, pero somos más ordenados también que otros. Vemos algunos países que son realmente que no hacen caso absolutamente de nada y están con la pandemia completamente desbocada. Entonces, en la medida que nosotros seamos capaces de cuidarnos, y eso es algo cultural, es algo educacional, unos a otros, vamos a poder superar esto de mejor forma y vamos a poder ir también retomando ciertas actividades en forma progresiva y eso es bueno para todos. ¿Y esa descripción de cómo operar en Providencia le parece a usted válida? ¿Está avalando el Ministerio esa reanudación de comercio? A mí me parece que se está haciendo lo correcto porque se está buscando una alternativa para poder ir habilitando ciertos espacios, ciertos comercios de atención con mucho rigor, con mucho cuidado. Nosotros hemos publicado en la página web del Ministerio de Economía, hemos publicado los protocolos, son protocolos internacionales que están validados por el Ministerio de Salud y que son generales, y luego eso hay que aplicarlos en cada espacio particular. Por ejemplo, nosotros tenemos un protocolo para el comercio, pero el comercio es múltiple. Hay tiendas muy chiquitas, tiendas medianas, tiendas grandes, hay centros comerciales abiertos, cerrados, etcétera. Entonces hay que ir aplicándolo y ahí están las mutuales de seguridad y ahora también estamos buscando que estos profesionales ¿cómo se llaman? Estos profesionales de la seguridad también estén habilitados para poder validar esos protocolos. Y esos son fiscalizados después por el Ministerio de Salud. Perfecto. Ministro de Economía, Lucas Palacios, muchas gracias por conversar con ADN hoy. Muchas gracias. Muchas gracias.